Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar, por participar de nuestra reunión rotaria. Hoy 12 de agosto, tenemos la reunión número 2164 desde la fundación del club, y la reunión séptima desde el comienzo de este periodo. Por favor, Orlando, demos comienzo con el saludo a las banderas. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra reunión del día de la fecha, dándole la palabra a nuestro macero. Por favor, convocamos a Horacio Moyo, quien nos dirigirá unas palabras en el día de hoy. Horacio, por favor. Gracias, Presidente Viviana. Gracias. Bueno, se me escucha, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, Horacio. Bueno. No sé si seguís viéndote doble, pero se te escucha. Yo sí, pero no importa. Ahora estás bien. Ok, bueno. Nosotros siempre hacemos el origen, o el minuto de origen de las palabras. Pero, Presidente, si me permite, voy a hacer una alusión a algunas fechas del día. Porque es muy importante, sí. Me refiero a lo que todos ustedes deben haber sabido hoy, que hace 200 años que se fundó nuestra Universidad de Buenos Aires. Así que un homenaje enorme a esa institución de la cual muchos de los que estamos acá somos producto, ¿no? Somos producto de la UBA. Así que muy importante el día. El otro día también que es importante, sin hacer alguna alusión política, que es el Día Internacional de los Zurdos. Así que felicitaciones a nuestros amigos zurdos. Yo tengo una hija y un nieto zurdos. Y después permítame este minutito, puedo agregar alguna otra cosa más. Un momentito de humor, Hoy, un 12 de agosto, pero de 1925, nació alguien que a todos los que estamos acá, grandecitos ya, nos hizo reír. Fue casi un compañero de todos nosotros cuando éramos chicos. Me estoy refiriendo a Carlitos Balá. Creo que todos lo conocemos. Les quiero hacer una pregunta a los que queremos a Carlitos Balá. La pregunta es la siguiente: ¿en qué colectivo de los que transitan Buenos Aires, en qué colectivo inició su humor Carlitos Balá? ¿En qué línea de colectivos? ¿Alguno lo sabe? La Presidente no. Vamos, ¿alguno sabe? ¿El 60? No. La línea de colectivo que Carlitos Balá, cuando era muy chico, adolescente, empezó a hacer humor, fue la línea 39. ¿Por qué? Porque él vivía en Chacarita, a la vuelta de mi casa. Ok, bueno, gracias. Bueno, seguimos con el origen de las palabras. Dado que nuestro disertante de hoy se va a referir a la Argentina en el mundo, yo entonces me voy a referir al origen
de la palabra Argentina. La denominación del país proviene de Argento, como muchos deben saber, término que evoca a la tierra de la Plata, en las márgenes del río homónimo. La historia del nombre se inició en 1593, cuando arribó a Buenos Aires el sacerdote Martín del Barco Centenera. El eclesiástico había cumplido funciones en Asunción, Cochabamba, Lima y Tucumán, entre otras ciudades. La constante rotación se debía a su conducta. Era habitual que se metiera en problemas. El vino lo entusiasmaba, a tal punto que fue procesado por emborracharse en lugares públicos, dar espectáculos, abrazándose a botas de vino, andar vociferando relaciones con mujeres, dedicarse al comercio, convivir con una dama casada y utilizar su autoridad eclesiástica para amenazar, de acusar de moros y judíos ante el tribunal de la Inquisición a todos los que le reprochaban su conducta. Fue expulsado de América por sus atropellos y regresó a Europa en 1596. Allí escribió el poema titulado Argentina, que dio origen al apelativo de nuestra nación. La intención de Centenera fue darle un nombre poético a su obra referida al territorio del Río de la Plata, y se decidió por Argentina, debido a que Argentum es la forma latina de mencionar el mineral que llamamos plata. Murió en 1602, el mismo año en que se publicaba su obra. Aquella palabra pasó al olvido, hasta que poco a poco fue reviviendo. En 1808, 2 siglos después que del Barco Centenera la evocara, Vicente López y Planes volvió a usarla en un nuevo poema. Esta vez celebraba la victoria sobre los ingleses. Fue su primera obra reconocida y se llamó El Triunfo Argentino, poema heroico. Era común que se leyera en las tertulias de Buenos Aires, incluso mucho tiempo después. El nombre fue arraigándose con el paso de los años hasta convertirse en irreemplazable. Muchas gracias, presidente. Esto fue todo por hoy. Gracias. Muchas gracias, Macero, muchas gracias, Horacio Moyo, muy interesante tus palabras. Brindemos un aplauso a Horacio, por favor. Gracias. Bueno, no, gracias a vos. Hernán, que venís renovado de tus vacaciones, ¿tenés a mano las fechas gratas del día de la fecha, del día de hoy? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, adelante. el día 8 de agosto cumplieron años nuestros queridos socio y su hermana, Nicolás del Hoyo y María Sol del Hoyo. El día 9 cumplió años Joao, a quien saludamos oportunamente, y en el día de la fecha cumple años María Alejandra, hija de nuestro Macero y María del Carmen. Felicidades para ella, Horacio. Gracias. No, y agregando una fecha más, hoy es el Día Internacional del Vinilo. Y tenía entendido que los zurdos eran mañana, Horacio, porque mi nena es zurda. Ah, bueno, el 13 de agosto. Hoy me lo pasaron hoy. Ah, yo lo tengo agendado para el día 13, el Día de los Zurdos.
Y yo agregaría 2 fechas más con el permiso de todos ustedes. Una, que el domingo se festeja el Día del Niño, de modo que desde este espacio abrazamos a todos los niños de la familia, a los niños argentinos y a las niñas de la familia Rotary en especial. Y por otro lado, 17 de agosto, también una fecha muy significativa para los argentinos, que considero que la podríamos mencionar esta semana, no obstante la semana que viene la volvemos a repetir. Dicho todo esto, vamos también a agradecerte, Hernán, y continuamos Gracias. con nuestra reunión. Bueno, es el momento, nosotros en el club siempre tenemos unos minutos de capacitación rotaria, que está a cargo de nuestro socio Miguel Ángel Martínez Pereira, y que la recibimos con muchísimo entusiasmo, pues siempre nos trae algo que no conocemos o que no estamos bien informados, y Miguel nos aclara la situación. Así que adelante, Miguel, te damos las palabras con tu capacitación rotaria, por favor. Bueno, gracias, Presidenta. Vamos a compartir pantalla y hablar un poquito. A ver, vamos a empezar. Ustedes me avisan cuando... Todavía no. ¿Ahí va? Ahí fue. ¿Ahí está? Sí. Bueno, vamos a compartir lo que ha surgido, digamos, como refuerzo básicamente de la Junta Directiva de Rotary Internacional, en la Junta Directiva de junio, sobre la declaratoria y el compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión. O sea, el famoso DEI que se está hablando en Rotary ya de hace años. Vamos a compartir un poco de qué se trata esto, básicamente, pero para tener algunos conceptos o algunos temas simples, claros, y de dónde proviene más o menos esto. Nosotros ya en varias oportunidades hemos hablado que Rotary siempre ha sido inclusivo en cuanto a aceptar, digamos, desde el origen de Rotary, desde la génesis de Rotary, todo tipo de forma de pensar en su membresía, en su gente, en los rotarios, en todos nosotros, en razas, credos, religiones, etc. O sea, siempre se dijo, y se sigue manteniendo, que es una organización apolítica, religiosa, y que en ella caben todos aquellos líderes o gente de buena voluntad y de buena reputación en sus comunidades, que les gusta el servicio y que quieran participar en la organización para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, todo lo que ha sido diversidad, se hablaba, como yo comentamos en otras oportunidades, con las clasificaciones, o sea, las diferentes particularidades o características que tenían los socios, sean en profesiones, como empresarios, como dirigentes cívicos, etcétera, etcétera, para tratar de abarcar todos, digamos, como un solo total dentro de la organización, y a partir de ahí el desafío de distintas formas de pensar, de distintas formas de actuar, de distintas formaciones, y llevar adelante en un marco de amistad todo el tema del servicio. A partir, entonces, la directiva de Rotary Internacional, como ustedes saben, Rotary tiene 34 zonas, 17 directores mundial que forman parte de lo que es el board de directores, un director por cada 2 zonas, más el presidente y el secretario, el presidente electo, y ha decidido reforzar este esquema de la declaración de Rotary sobre diversidad, equidad e inclusión. A ver, ¿cómo surgió? Digamos, vamos a analizar rápidamente años 2019, 20 y 21. En el 2019, Rotary hizo una declaración sobre este DEI que se llama de diversidad e inclusión que estábamos hablando. Entonces, hizo una ampliación de todo eso y lo fue manifestando y difundiendo a través de todos los clubes rotarios, a través de todo el mundo Rotary. Así empezó
para ampliar lo que ya figuraba en el manual de procedimiento, como les decía antes. A partir del año 2020 amplía este esquema de la diversidad, equidad e inclusión y crea un grupo de trabajo especial a nivel mundial. Crea un grupo de trabajo que está formado, un equipo de trabajo que tiene el objetivo, encomendado por la Junta Directiva, de evaluar el estado de situación que está en los clubes del mundo, el tema de estos tres conceptos. O sea, si en Rotary a nivel mundial se está de alguna manera manejando con esto, tenemos algunos baches, o es necesario reforzar este esquema para conversarlo y compartirlo, sobre todo con los nuevos integrantes de Rotary, con los nuevos que se incorporan, y siempre recordarlos con los que ya están un poquito en más años dentro de la organización. Esto se hace en el año 2020. La creación de ese grupo de trabajo, ahora se decide que ese grupo de trabajo tenga vigencia hasta el 2023. O sea, se extiende 2 años más respecto de hoy. Después, a partir de junio del 21, o sea, ahora, se celebró o se hace, digamos, un compromiso que hace la Junta Directiva, se llama así, el compromiso con la DEI, con estos tres conceptos que venimos mencionando, y en la reunión de Junta que se hizo hace 2 meses, se amplía y se establece que a partir de este momento se estructura un plan de acción de la directiva para que en la reunión de Junta Directiva de octubre, que es la próxima reunión, de alguna forma quede definido este compromiso en cuanto a lo funcional, que es lo que se está estudiando para ampliar. Ahora fíjense ustedes cuáles son lo que Rotary dice resumidamente, porque esto yo les recomiendo, después hay una página para verla, que es la página de Rotary Internacional, pero /DEI, donde tiene toda una ampliación de todos estos temas para verlo. Esto no da para charlarlo acá, pero sí la Junta Directiva puntualiza esos cuadraditos, esos rectángulos que figuran ahí, donde habla de que valoramos como organización, como Rotary Internacional, los tres conceptos en cada uno de estos puntos que están ahí marcados en colores azul y bordeaux. Entonces, lo que regularmente siempre hablamos de diferente y el compromiso de aceptar en Rotary todo tipo de edad, de etnia, de raza, color, lo sigue ampliando. Siempre se habló del tema de discapacidad, nuestro club trabaja mucho en ese sentido, pero le sigue ampliando los temas para dar mayor valor a cada uno de los puntos que figuran en el manual de procedimiento. Y ahí habla de estilos de aprendizajes, habla de estatus socioeconómico de los socios, estatus socioeconómico en forma amplia. Ama de idiomas, distintos tipos de idiomas, religión, fe, cultura, sexo, orientación sexual, fíjense, identidad de género, creencias, estado civil, en fin. Todo esto está ampliado, por supuesto, como yo decía en la página, pero básicamente es una ampliación que quiere dejar la Junta Directiva para difundir en ese plan de acción y que llegue a todos los clubes como el fuerte compromiso de la organización. Y dice, para terminar, el compromiso a qué nos comprometemos como organización a nivel mundial. Y para ser preciso, me gustaría mencionarlo tal cual, como dice ahí, que en este concepto del DEI nos comprometemos a promover la equidad en todos los aspectos de Rotary, incluidas nuestras alianzas con la comunidad, para que todas las personas cuenten con el acceso necesario a los recursos, las oportunidades, las redes y el apoyo que les permitan prosperar. O sea, esto es algo realmente muy fuerte que Rotary ha querido ampliar, que, como yo les dije al principio, viene de la historia de Rotary, pero que a través de este compromiso, y se ha celebrado la Junta Directiva, ha querido llevarlo adelante y formalizarlo en lo que se llama el Código de Políticas a través de la decisión de la Junta Directiva. Por lo tanto, para ampliarla, www.rotary.org/DEI, y ahí pueden tener todos una ampliación de lo que Rotary está tratando de fortalecer y darle mayor valor a esta declaración sobre diversidad, equidad e inclusión. Bueno, hasta acá llegamos, Presidenta. Salimos y muchas gracias. Ahí está. Está muteada. Estás muteada, Vivi. Ah,
Perdón, muchísimas gracias Miguel, muy interesante lo que nos trae semana a semana, así que te hemos escuchado con atención, muy amable. Ricardo, sé que tenés algo muy breve para comentar, muy breve, y damos paso a nuestro orador. Por favor, Ricardo Saldaña, nuestro secretario. Bueno, Vivi, sí, en realidad es recordar algo que ya está difundido, pero es importante tenerlo presente. Es el próximo seminario de distrito de la Fundación Rotaria, que es el martes próximo, 17 a las 19 horas. No es solamente importante inscribirse por estar presente y tener acceso a toda la información que ahí se va a dar, sino porque también nos permite inscribirnos, nos permite participar como club homologado y quedar homologados para hacer subvenciones distritales y subvenciones globales. Así que bueno, les recuerdo algo que está todo en el newsletter y demás, toda la información, la importancia de estar presentes en el seminario del distrito de la Fundación Rotaria el martes próximo a las 19 horas. Nada Sin más. lugar a dudas, acompañaremos, vamos a estar presentes y convocamos a todos los socios y a los que no están hoy, los vamos a llamar o lo vamos a indicar de la conveniencia de estar en ese seminario. Así que si Dios quiere nos vemos ese día. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias una vez más. Y ahora sí, te doy la palabra a vos para que presentes a nuestro orador de hoy, que es un lujo para nuestro club, tener la presencia del doctor Mariano Causino, quien nos va a hablar sobre un tema tan interesante como es la Argentina en el mundo, nuestra querida Argentina, que Horacio ya estuvo hablando de lo que es la Argentina como palabra. Así que te doy la palabra, Ricardo, presenta al doctor Causino, por favor, adelante. Bueno, Mariano, entre otras cosas, es amigo mío, así que yo no sé si soy muy objetivo para describirlo, pero en realidad es un joven brillante, porque así es, especialista en relaciones internacionales, es historiador, es escritor, abogado de la UBA también, aprovechando el recordatorio que hacía Horacio hace un rato de los 200 años. Es fundador y director de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de la UCES, la Universidad de Ciencias Sociales, y en su carrera diplomática fue embajador en Israel en el periodo 2017-2019 y embajador en Costa Rica en el periodo 2016-2017. Entre sus numerosos libros, porque, digamos, es su hobby, bueno, tiene muchos libros presentados, los más importantes, publicados, los más importantes, los tengo acá anotados porque si no me llevo a olvidar, son Rusia, actor global, la Rusia de Putin, la Argentina pendular, y el último, que acaba de ser presentado, El Perón que no miramos. Así que bueno, no quería restarle con la presentación tiempo a la charla de Mariano, así que Mariano, somos todo oídos y te escuchamos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Causino. La verdad que es un tema interesantísimo para todos y para los que somos abogados más todavía. Todos los temas políticos nos interesan sobremanera. Bueno, adelante, muchísimas gracias. ¿Necesitas compartir pantalla? Le decimos acá a el director tecnológico que te habilite. No, muchas gracias. Bueno. Ricardo, muchísimas gracias por invitarme y compartir este rato con ustedes. Yo voy a hablar muy breve porque supongo que tendrán algunas consultas y suele ser lo más interesante del caso. La charla sobre Argentina y su inserción en el mundo. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta para evaluar esto es cómo está configurado el orden mundial actualmente y qué características presenta la Argentina en estas circunstancias históricas. ¿Cómo está configurado el mundo? Bueno, el mundo en este momento está viviendo obviamente la post-Guerra Fría, estamos en un periodo que ya lleva 30 años, pero que se ha caracterizado por
en los primeros 10 o 15 años de ese tiempo, después de 1989, por un periodo de unipolaridad norteamericana, que se ha ido desvaneciendo ese orden global a partir de la aparición de China como gran potencia económica a escala mundial, al punto que China hoy es el segundo país económicamente más importante del mundo y es la segunda potencia más relevante a nivel global. Los Estados Unidos siguen siendo el primer país de la Tierra, si se tiene en cuenta la combinación de factores que hacen al poder de una determinada potencia, que tienen que ver con el poder económico, el poder militar y lo que se conoce como el soft power, que es la capacidad de atracción cultural que un país tiene. En ese plano, los Estados Unidos siguen siendo el país, la nación más importante de la Tierra, pero en una situación de declinación relativa o de ir compartiendo ese liderazgo global con otras potencias, de las cuales la principal es China, que a partir de la muerte de Mao y de Zhou Enlai y la toma del poder por parte de Deng Xiaoping en la segunda mitad de la década del 70, inició una serie de reformas de economía de mercado que hicieron que el país creciera durante 40 años a una tasa enorme, al punto de que abandonara una situación casi feudal y a través de esas reformas capitalistas se convirtiera en el segundo país más importante del mundo. El tercer país más importante del mundo es Rusia, que si bien tiene una economía de escala menor, es una economía más o menos en el orden número 10, pero por tener el segundo arsenal, o el primero o el segundo arsenal más grande del mundo en materia de armas nucleares, es un país sumamente relevante desde el punto de vista geopolítico. Otra situación que existe en el mundo actual es que la era de la globalización que caracterizó al primer periodo de la posguerra fría ha ido cediendo de alguna forma y hay un reverdecer de los nacionalismos. El tercer elemento es que ha surgido esta pandemia que ha provocado no sé si una alteración global, pero sí la confirmación de algunas tendencias que se estaban produciendo se aceleraron y coincide con la lucha de potencias entre Estados Unidos y China. Ahora, en ese orden global aparece la posición de un país como la Argentina. Bueno, la Argentina es un país, es el octavo país más grande del mundo en territorio, pero tiene una población relativamente pequeña, tiene una población bastante bien educada todavía, aunque con indicadores declinantes en ese plano. Es el único país latinoamericano que tiene 5 premios Nobel, 3 en ciencias, y es un país que ha disminuido su participación en el mundo, en términos, no en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Por ejemplo, la Argentina en 1980 representaba aproximadamente el 1% del comercio global, y hoy es aproximadamente el 0.5% del comercio global. De modo tal que en términos comparativos, en términos proporcionales, la Argentina hoy es la mitad de lo que era hace tan solo 40 años. Y hace solamente 60 años, en 1960, la Argentina era todavía el país, la economía más importante de Sudamérica, y dejó de serlo en los años 60, cuando el Brasil la superó, y hoy claramente no lo es. Y en todo caso, hoy la Argentina es probablemente el tercer país de Sudamérica y probablemente el cuarto de Latinoamérica, si se incluye un país de América del Norte, pero con características latinas como es México. Lo cierto es que Latinoamérica es un concepto cultural y no geográfico, pero si uno lo tomara en cuenta, el primer país de la región es Brasil, el segundo sería México, el tercero probablemente Colombia, que tiene ya más población y más PBI que Argentina, y el cuarto sería Argentina. Si no se toma México, porque México es un país de América del Norte, Argentina es el tercero. Pero en cualquier caso, como ustedes pueden observar, es un país que ha disminuido en términos relativos. Bueno, a su vez, la Argentina es un país que en el momento actual tiene un problema muy serio,
en su relación con los socios del Mercosur, tiene una relación muy complicada con el Brasil, sobre todo desde el cambio de gobierno, ¿no? Desde el cambio de gobierno del presidente Fernández, y esto dificulta el desafío que tiene un país mediano como Argentina, que es en la creciente lucha de potencias que hablábamos en la descripción del marco global, enfrentar esa situación desde un país relativamente, bueno, un país mediano, pero con una población relativamente pequeña, complica mucho esas circunstancias. De modo que, bueno, esa es la presentación que yo diría sobre el mundo, la situación que hay, el orden global, la situación de Argentina en ese mundo, y la política exterior, que es la capacidad o el despliegue de acción política que un determinado gobierno hace en su relación con los otros países que componen el sistema. La Argentina tiene un problema serio, que es un gran nivel de pendularidad. La Argentina probablemente sea el país de Sudamérica, sacando la excepción extrema de Venezuela, probablemente sea el país con mayor nivel de pendularidad en el cambio de sus políticas, cada vez que cambia el gobierno, básicamente, y eso nos trae un problema de confianza y de falta de credibilidad del país, y de reputación, lamentablemente. Y esa circunstancia se ve agravada en las presentes circunstancias por esta falta de coordinación con el Mercosur, y en especial con el Brasil, que tiene este gobierno. Bueno, eso nos impide tener una política estable y confiable, diríamos, para nuestros socios y para las grandes potencias. Así que bueno, yo plantearía esto, Ricardo, si vos estás de acuerdo, y invitaría a que si hay preguntas, porque si no hablamos muy largo y lo más interesante son las preguntas. Bueno, cómo no, entonces dejamos abierto las preguntas, a ver quién abre el fuego. Si no, yo tengo una, pero no quiero monopolizar la cosa. Yo también tengo unas, cuando dispongas. Bueno, dale, Viviana, arranca vos. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Causino dijo que nos acaba de decir que disminuyó la participación de nuestro país en el mundo. La pregunta es, ¿el motivo por el cual ha disminuido la participación de nuestro país en el mundo ha sido por un factor político o por un factor de disminución de educación en nuestra sociedad? No, hay muchos factores, pero un factor tiene que ver con el hecho de que la economía argentina tiene un nivel de primitivismo, dado que lamentablemente todavía sus exportaciones dependen en gran medida del sector agropecuario, y no se han ampliado demasiado a otros terrenos. Ahora, esto no es culpa del sector agropecuario, como muchas veces se cree, que entonces porque dependemos todavía de exportaciones agropecuarias hay que castigar al sector agropecuario. No, en realidad gracias a Dios que tenemos esas exportaciones. Lo que pasa es que faltaría incentivar otro tipo de exportaciones. Y la segunda razón por la cual esto ha ocurrido, entiendo yo al menos, es porque no es que se han disminuido las exportaciones argentinas, pero han crecido mucho las de otros países. Hay otros países de la región, por ejemplo, los países, fundamentalmente los países del Pacífico, los países como Chile, como Perú, como Colombia, han tenido un desempeño económico muchísimo mejor al de los países del Atlántico, y en especial que la Argentina, y ni hablar los países de otra zona del mundo, que hace 40 o 50 años era una zona del mundo muy atrasada, como era Asia, que han tenido un avance extraordinario. En los últimos 50, 60 años, el despegue económico de países, empezando por los países, los llamados los tigres asiáticos, ¿no? Pero después, cuando se incorporó China ya a la economía capitalista y demás, con las reformas, como decíamos, de Deng Xiaoping, bueno, en términos relativos, Sudamérica quedó un poco relegada, y sobre todo un país como la Argentina. Muchísimas gracias. Muy interesante.
Yo quería, casualmente vos me diste el pie, porque lo que quería decir esto, más allá del retraso relativo de Argentina que todos vivimos y compartimos, yo no manejo, y seguramente vos sí, cuál es la relación de la importancia que tenía América Latina en los 70, los 80, porque precisamente vos lo acabas de decir, no existía de manera relevante los actores que después han pasado, empezando por China, por supuesto, pero entonces la Argentina en realidad ha retrocedido dentro de Latinoamérica en una región que también ha retrocedido relativamente en el mundo. ¿Estoy bien interpretando bien? Sí, Sí, es correcto, porque lo que ha sucedido en el mundo, en el orden global, es en los últimos 50 o 60 años. En realidad el dato más auspicioso que ha sucedido en los últimos, pongamos desde 1970 hasta hoy, en los últimos 50 años, es que una cantidad, pero gigantesca, de personas que vivían en la pobreza, han salido de la pobreza y han ingresado a alguna clase de suerte de clase media en los distintos países con las características de cada país. Y eso sobre todo ha ocurrido en el Asia, porque ustedes piensen que no hace tanto tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Japón, que era el país más importante, y sigue siendo, ¿no?, el país más avanzado de Asia, había quedado muy deteriorado, pero los países, por ejemplo, Corea, era un país, las dos Coreas eran extremadamente pobres. Corea del Sur logró salir de la pobreza y entrar a la era moderna, y hoy es una economía de un dinamismo extraordinario. Por supuesto, Corea del Norte está detenido en el pasado y tiene una dictadura comunista, bueno, con un récord de derechos humanos aberrante, pero además con un atraso económico espeluznante. Pero países como Tailandia, como Indonesia, como Filipinas, por supuesto que son países donde todavía hay índices de pobreza importantes, pero muchísima parte de esas poblaciones se han elevado a la clase media. Y por ejemplo hay, bueno, países muy pequeños pero muy pujantes como Singapur, o Taiwán, que en los hechos funciona como un país separado, ¿no?, aunque no sea reconocido como tal desde el punto de vista político por nosotros y por muchos otros, pero el país funciona, esa realidad funciona muy bien. Y bueno, y después en China, ustedes piensen que China entre 1820 más o menos, desde la guerra del opio hasta la muerte de Mao, la declinación china fue gigantesca, porque China era, hasta el siglo XVIII, era la primera economía del mundo. Por supuesto, para nosotros es inimaginable, porque todos nosotros tenemos la idea de que el centro del mundo está en Occidente, que la primer potencia del mundo en ese momento era el Imperio francés, o Francia, y lo era, pero del otro lado del mundo, China era una potencia económica muy importante y dejó de serlo. China atravesó un siglo, lo que se conoce como el siglo humillación, que en realidad no es son 100 años, pero que comienzan más o menos en 1820 y terminan en los años fines de los 70, en realidad es un siglo y medio, en el cual la economía china no creció nada, y por supuesto al no crecer nada en términos relativos se hundió, porque su participación en el mundo cada vez disminuyó más. Y bueno, y fíjense cómo en el mundo enormes cantidades de población han salido de la pobreza, se han incorporado a la clase media, se han incorporado a la sociedad de consumo. En realidad, contrariamente a lo que se dice aquí desde el punto de vista del discurso oficial y de muchas visiones que hay en los medios, incluso también, de que ha sido un fracaso estos últimos 50 años, en el mundo han sido un éxito extraordinario. Ni hablar de los países europeos, que después de la guerra estaban muchos de ellos en situaciones de pobreza extrema en muchos casos, y que hoy son países muy desarrollados, ¿no? Los países del sur de Europa, que si bien siguen estando relegados con respecto a los del norte,
Pero bueno, España es un país que hace 50 o 60 o 70 años era un país pobre, y hoy es el lugar a donde los argentinos jóvenes quieren ir, ¿no? Es incomparable. Espero haber contestado, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Bien, yo ¿Alguna tengo otra? una pregunta. Sí, yo tengo una, Ricardo. ¿Cómo no? Doctor, ¿cómo le va? Y en cuanto a la educación, ¿cómo está posicionada Argentina más allá de estos rankings que vemos que, bueno, fuimos bajando en estos últimos tiempos? Pero, ¿cómo estamos? Porque por ahí se puede exportar software, hoy se trabaja mucho para afuera, en algo virtual y no tanto industrial. Bueno, en materia educativa, la Argentina es un país bien reconocido, es decir, es un país que en su región, el resto de los actores en Latinoamérica valoran la educación argentina como de calidad. Ahora, tampoco nos engañemos, lamentablemente esos indicadores se han ido deteriorando en las últimas décadas, y yo creo que lo que ha ocurrido en la Argentina en el último año y medio va a provocar un mayor deterioro, porque esta cuarentena enorme que hubo en la Argentina, de casi un año, y en materia educativa, de más de un año, porque entre una cosa y otra no hubo clases presenciales en todo el 2020 y en la mitad del 2021, va a tener un costo. Ahora, yo no tengo acá los datos precisos y actualizados, ni tampoco yo soy un experto en comparación educativa, pero podríamos buscarlo los datos. Yo creo que la Argentina en algunos nichos, como usted dice, tiene gran capacidad y de desarrollar, y creo que se hace incluso, como para aprovechar esa situación. Pero el país avanzará o retrocederá de acuerdo a las políticas públicas que así se adopten. Yo creo que lo que se ha hecho en materia educativa en el último año y medio ha sido criminal, sobre todo en los chicos más de menos años, la afectación es aún mayor, y lamentablemente esto va a tener un costo. Mire, yo tuve la oportunidad de ser embajador bueno, en Israel ni hablar del valor de la educación, pero en Costa Rica, que es un país que obviamente tenía un desarrollo menor al de la Argentina, ¿no? Si bien hoy el PBI de un país como Costa Rica probablemente sea más alto que el de Argentina, que parezca mentira, pero tendría que buscar el número, pero no me sorprendería que hoy tal vez acá Saldaña lo tenga el número. No lo tengo, pero el PBI que per cápita, si no es así, no estamos muy lejos. Hoy yo creo que puede llegar a ser incluso más alto. Pero lo que les quiero decir es que en Costa Rica, que está bien que Costa Rica es un país muy excepcional, en una región del mundo muy complicada, pero que es el país mejor organizado en Centroamérica, pero era un país claramente más pobre que Argentina, infinitamente menos desarrollado que Argentina. Y sin embargo, yo les puedo asegurar que la gente ahí tiene una conciencia plena de que la educación es el camino para salir de la pobreza, es el camino para progresar, es el camino para insertarse a la economía moderna. Yo les puedo asegurar que yo tenía gente que trabajaba en la embajada, que de pronto nos pedían ayuda, si los podíamos colaborar con algo, y muchos padres de chicos venían y a uno le pedían si lo podíamos ayudar o darle un aumento o darle algún tipo de ayuda adicional para que sus hijos estudiaran inglés, por ejemplo, porque era la manera de que pudieran obtener un buen trabajo o en el sector de turismo o eventualmente ir a los Estados Unidos o trabajar en lo que usted dice, en software y en comunicaciones. Y bueno, pero esa conciencia plena y permanente de que la educación es la herramienta para el progreso, yo no la veo con ese nivel de presencia cultural en la Argentina de hoy. Tal vez sí lo era la de la educación que nos pudieron dar a nosotros, pero hoy no lo veo tan presente en las más jóvenes
perdón, en las jóvenes generaciones. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Así es. Perdón, tal vez redondeando un poco lo que acaba de decir el doctor, tal vez la educación no es el disparador en estos momentos para el progreso, porque no hay una política pública en tal sentido. En la medida que haya políticas públicas que promuevan la educación, obviamente vamos a cambiar. Yo tengo entendido, y además tengo cierta experiencia, las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas en la actualidad, están haciendo hincapié en programas educativos para poder mejorar la vida de las mujeres y de los niños. Muchísimas organizaciones. Así que en eso hay una leve esperanza. Faltaría hacer alguna modificación a nivel público. Ahí creo que Miguel Ángel quería hacer una pregunta. Sí, con respecto, hablaste del tema de la pendularidad, de los péndulos de Argentina, y que las cuestiones políticas en ese péndulo, que como sabemos no se dan en otros países del mundo, en los que les va bien, más allá que están cerca de los nuestros o alejados, cambian los signos políticos y las cosas básicas no cambian, ¿no es cierto? O sea, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil y demás. Ahora, tú mencionaste que 3 países en Latinoamérica, vamos a hablar de lo más cercano. En principio hablaste, creo, si yo no me equivoco, Perú, Colombia y Chile. Y ha habido, por ejemplo, en Paraguay y Uruguay, no sé cómo lo ves, porque ha habido unos desarrollos realmente impactantes. Gran parte de los mercados, porque los tomó de los que fue dejando Argentina, en la parte ganadera de una parte, en ambos países, a nivel mundial, en ganar mercados, etcétera, etcétera, tanto Paraguay como Uruguay sobre todo. Y hoy en día Paraguay, por ejemplo, Uruguay quizás un poquito más atrás, pero Paraguay es impactante el cuadro de situación en muchos lados, más allá del Producto Bruto Per cápita, si no estoy equivocado, está más bajo que Argentina. Pero ¿cómo ves este tema de Paraguay y Uruguay, básicamente comparado con lo que ha dejado Argentina, básicamente como terreno libre y abierto? Bueno, lo que pasa es que, a ver, pongamos Paraguay. Paraguay es un país que en términos comparativos es un país que ha avanzado muchísimo. Uruguay es un país que ha tenido avances importantes, aunque menores en términos relativos, porque también es cierto que si bien Uruguay claramente es un país mejor organizado que Argentina, no tiene las tasas de inflación elevadísimas que tiene Argentina, aunque tiene una tasa de inflación considerable, en buena medida por la influencia argentina, pero tiene una tasa de inflación más elevada y ha tenido políticas de aumento de gasto muy importantes, porque ha tenido ha tenido 3 gobiernos socialistas de 5 años cada uno sucesivos, pero igual claramente está mejor que Argentina. Pero el caso de Paraguay es un país que tiene una gran estabilidad económica, tiene un manejo macroeconómico infinitamente mejor al de Argentina. Tiene condiciones de seguridad jurídica muchísimo mejores que la Argentina. Tiene una tasa impositiva muchísimo menor a la de la Argentina. Entonces, bueno, no es sorprendente que haya más inversiones en el Paraguay o en el Uruguay que en la Argentina. Por supuesto que con la escala de cada uno. Pero los países no progresan ni declinan por arte de magia. Los países progresan o declinan de acuerdo a las políticas que adoptan, de acuerdo a la organización social que sus gobiernos imponen, y en principio son el resultado de eso. Por supuesto puede haber una desgracia, una
un hecho de la naturaleza que afecte ese desarrollo o un gran atentado, pero sacando una situación así excepcional, los países pueden progresar o declinar, y de hecho lo hacen en función de las políticas adoptadas. La Argentina, yo creo que nada hace suponer que la Argentina esté condenada a vivir esta situación de decadencia tan pronunciada que estamos viviendo, pero si hiciéramos las cosas correctamente, si vamos a insistir por caminos que nos han llevado al fracaso, lamentablemente lo único que vamos a conseguir es que continúe esa senda de deterioro. Con respecto a la política exterior, que es el tema que yo sigo, la política exterior del Paraguay es una política exterior más consistente, en el sentido que es más consistente, quiero decir, más coherente o más continua en el tiempo. La política exterior del Uruguay ahora ha cambiado, aunque con un cambio menos extremo que el de la Argentina, pero ha cambiado, porque hay un gobierno conservador o liberal y había un gobierno socialista. Pero no obstante lo cual, los gobiernos socialistas uruguayos no tuvieron, por ejemplo, el grado de compromiso con la dictadura de Venezuela tan grande como tuvo la Argentina de los Kirchner. O sea que ahí hay una pendularidad un poco menor, aunque alguna hay. Y Paraguay claramente no tiene, porque la política exterior del Paraguay, salvo el pequeño periodo en que fue presidente Lugo, entre el 2008 y el 2012, si no me equivoco, sí, 2008 al 2012, salvo ese periodo en que Paraguay con ese gobierno se acercó un poco al bloque bolivariano, en el resto de los gobiernos tuvieron una política exterior bastante continua en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a brindarle un aplauso al doctor, por favor. Muchas gracias. No, vamos a brindarle un aplauso. La verdad que nos gustaría que nos siga conversando, porque usted sabe que en Rotary, le habrá comentado Ricardo, tenemos protocolos y horarios que cumplir, así que nos quedamos con la gana de escucharlo y de un tema tan apasionante como son los temas políticos. Vamos a darle, a entregarle un diploma en recuerdo por su generosidad de darnos esta charla tan superadora en nuestro club. Así que Orlando, por favor. El Rotary Club de Montserrat le entrega este diploma en agradecimiento por su maravillosa charla en nuestro club. Se lo vamos a hacer llegar personalmente a través de su correo o a través de Ricardo. Muchísimas gracias y nuevamente un aplauso para despedir al doctor. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la oportunidad, y bueno, a sus órdenes. Y un gran abrazo acá para Ricardo, y veo que ahí conectados están Bonanata y Perina, amigos míos de hace muchos años. Y ahí está Castro Madero también está, veo que hay figuras destacadas. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo, hasta siempre. Un abrazo para usted, gracias, y con seguridad lo vamos a comprometer en otro momento. Muy amable, muchas gracias. Mucho gusto, un abrazo. Gracias. Damos por cerrada nuestra reunión. Orlando, por favor. Bueno, Ricardo, un aplauso, muy bien. Muy bien, buen fin de semana. Chao, muy chao. interesante, muy buenas noches. Chao, buenas